La Universidad Especializada de las Américas, Extensión Universitaria en Los Santos, les ofrece una cordial bienvenida a todos ustedes y les invita a disfrutar de este evento académico en la cual estaremos valorando el Corpus Christi desde el ámbito religioso y la tradicionalidad cultural. La celebración del Corpus Christi en la Villa de los Santos tiene vigencia desde los primeros tiempos de la colonia. Cada año, la celebración de esta mística festividad religiosa tradicional rememora la relación directa iglesia, religión, historia, tradición y legado folclórico del pueblo que, celosamente, ha resguardado a través de la tradición oral y que hoy se reconoce como patrimonio cultural y natural vivo, que se preserva en el alma de cada generación en esta heroica Villa de los Santos. Como primer punto, tenemos la invocación religiosa por el reverendo Roberto Martínez Melgar, párroco de la Iglesia San Atanasio de la Villa de los Santos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este día especial pidamos al Señor que con su Santo Espíritu nos ayude a profundizar en esta gran fiesta, nos ayude a reconocerlo siempre presente en el Santísimo Sacramento del altar. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bueno, el Señor nos bendiga, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A continuación, escucharemos las palabras alusivas por el magíster Eliezer Saavedra González, director de UDELAS Extensión Universitaria de los Santos. La celebración del Corpus Christi hunde sus raíces en el siglo XIII, cuando la religiosa Juliana de Cornillón promovió en el año 1208 la idea de celebrar una festividad en honor al cuerpo de Cristo, el Corpus Christi, presente en la Eucaristía. La primera vez que se celebró fue en la diócesis de Lieja, Bélgica, en el año 1246. La festividad litúrgica se instituyó el 11 de agosto de 1264 por el Papa Urbano IV, mediante la bula Transiturus de Hoc Mundo. Según esta bula, Cristo nuestro Salvador instituyó el Jueves Santos, en la última cena, el sacramento de su cuerpo y sangre, permaneciendo para siempre entre nosotros en el pan y en el vino eucarístico. La bula también establece la fecha de celebración, que cada año sea celebrada una fiesta especial y solemne de este gran sacramento. El Papa Clemente V dará las normas para regular el cortejo procesional en el interior de los templos, y el Papa Nicolás V, quien realiza en la fiesta del Corpus Christi del año 1447 la procesión con el Santísimo Sacramento por las calles de Roma. El legado de tradición cristiana nos viene de España. Durante el proceso de colonización fueron muchas las costumbres, tradiciones religiosas, paganas y mitos que se expandieron por el nuevo continente. Panamá es uno de los países que más absorbió esta riqueza cultural, el Corpus Christi, o sea, la celebración del cuerpo de Cristo instituido a través del misterio de la Santa Eucaristía. Esta celebración ancestral es un ícono cultural de nuestro país, pues era la forma como se evangelizaba en los tiempos de la colonia. En nuestros tiempos, la Universidad Especializada de las Américas, Extensión Universitaria de los Santos, como institución comprometida con el proyecto social, cultural de los pueblos en donde pervive, se une al regocijo espiritual de tan magna celebración, al constituir que es un vestigio del ritual más antiguo y famoso de la Villa de los Santos. A continuación, observaremos la entrevista Visión religiosa del Corpus Christi, reflexiones,
a cargo del reverendo Roberto Martínez Melgar, párroco de la Iglesia San Atanasio de la Villa de los Santos. Hola a todos, soy el Padre Roberto Elías Martínez Melgar, soy el párroco de esta parroquia de San Atanasio aquí en la Villa de los Santos. Bueno, se acerca una fiesta muy importante para esta comunidad, que es el Corpus Christi. Una fiesta pues ya bastante antigua en la Iglesia Católica y que con el tiempo pues ha tomado pues tantos matices aquí en nuestra comunidad. Debemos ir a los fundamentos de esta celebración. La Eucaristía, la presencia real de Jesucristo en el pan y el vino dentro del sacramento de la Eucaristía. Tenemos que partir de la misma persona de Jesús. En la última cena, cuando cenaba con sus discípulos, Jesús estaba celebrando la cena de la Pascua judía. Y ese día, previo a que lo apresaran, a su muerte, a su resurrección, Jesús le da un giro a esta cena de Pascua judía. Nos vamos al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14, versículo 22. Y dice que mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio y dijo: tomen, esto es mi cuerpo. Tomando luego una copa y dadas las gracias, se la dio y bebieron todos de ella. Y les dijo: esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos. Yo les aseguro que ya no beberé del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Este texto, que también tiene sus versiones en San Mateo y en los otros evangelios, es el fundamento de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Cristo ese día dice que ese pan es su cuerpo que se entrega, ese vino es su sangre que se derrama por nuestra salvación, y luego va a decir: hagan esto en memoria mía. Desde ese momento la iglesia empezó a celebrar siempre la Eucaristía. Los discípulos empezaron a reunirse el domingo para conmemorar la resurrección del Señor Jesús. Y siguiendo su mandato, pues empezaron a celebrar siempre la Eucaristía con esa fe de que Cristo Jesús estaba presente en este sacramento. Por supuesto que con los años se hizo necesario explicar qué pasaba, cómo así que en un pan, un vino que seguía pareciendo pan y pareciendo vino, igual el sabor no cambiaba, cómo decir que ahí realmente estaba Jesús. Era un recuerdo, era una representación, era un pan especial simplemente que se comía recordando a Jesús, o realmente Jesús estaba vivo en ese pan. Podemos decir que en la Edad Media, siglo XIII, tiempos donde también se da una crisis en la fe, en la Eucaristía, tenemos personajes como por ejemplo Santo Tomás de Aquino, que es el que, utilizando la filosofía griega, trae, por ejemplo, conceptos aristotélicos para explicar lo que pasaba en la Eucaristía, ¿no? Por ejemplo, y viene el término de la transustanciación, que significa transformación de la sustancia. Recordemos que la filosofía aristotélica habla de sustancia y accidente. Sustancia es aquello fundamental que hace que una cosa sea lo que es, no se puede cambiar, y el accidente es aquellas características de una cosa, pero que de repente pueden cambiar sin que la esencia de la cosa se afecte, ¿no? Deje de ser lo que es. Entonces Santo Tomás lo usó para explicar la presencia de Jesús en la Eucaristía, para decir que en el pan y en el vino, en la Eucaristía, ocurre una transformación de su sustancia. La presencia de Cristo se pone ahí en la sustancia del pan y el vino. Se conservan los accidentes, podemos decir la apariencia, sabor, el color del pan y el vino se conservan, y por el poder del Espíritu Santo la esencia del pan desaparece y empieza a existir, a estar ahí la sustancia Cristo, igual en el vino. Entonces, por eso hablamos de una transustanciación, ¿verdad? De una transformación de la sustancia en el pan y el vino. Una manera de explicar la presencia de Jesús en la Eucaristía. En esos mismos años todavía estaba vivo Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino es el que compone, por ejemplo, un himno muy famoso eucarístico del Corpus Christi, el Tantum Ergo, ¿no? En esos mismos tiempos están también las visiones
de varios místicos, de religiosas, y también la petición entonces de celebrar una fiesta dedicada especialmente a la Eucaristía. O sea, la Iglesia Católica celebra la Eucaristía siempre. Al inicio, pues el domingo, con el tiempo se fueron celebrando la Eucaristía en los días de los santos, de los mártires, y con el tiempo, pues hasta el día de hoy celebramos la Eucaristía diariamente o en ocasiones especiales. En ese tiempo entonces se empieza a ver la necesidad de una fiesta que profundizara en la presencia de Cristo en la Eucaristía en sí. Digamos, una fiesta que celebrara, que glorificara, que exaltara la Eucaristía en sí misma, siendo que es algo que celebramos todos los días. Es de ahí que poco a poco van haciendo entonces, ya por peticiones, por místicos. Por ejemplo, se empieza a celebrar en Lieja, Bélgica, en 1246, el Corpus Christi, y es que empiezan a hacer esa fiesta propiamente. Y el Papa Urbano IV en el año 1264 entonces la extiende a toda la Iglesia. Objetivo de esta fiesta, glorificar, profundizar, fomentar la fe en Jesús vivo, presente en la Eucaristía. Este es el fundamento de la fiesta del Corpus Christi. Muy bien, desde ahí se empezó a celebrar esta fiesta entonces en el calendario ya oficial de la Iglesia Católica en todo el mundo. Por supuesto que acá en nuestro país nuestra fe pues empieza a llegar ya en el siglo XVI y debemos pensar aquí en la Villa de los Santos, fundada en 1569, en donde pues empieza poco a poco a darse pues una tarea de evangelización. Quizás no sabemos a ciencia cierta cuándo se empezó a iniciar pues las danzas y todo esto que hoy nosotros contemplamos en la fiesta del Corpus Christi. Por ejemplo, por supuesto que todas no son propiamente de la colonia, se fueron dando poco a poco, fueron evolucionando hasta llegar a lo que tenemos hoy. Pero todos estos elementos tienen que ver con herramientas pedagógicas para ayudar a las personas a entender la grandeza de la Eucaristía. No simplemente el día del Corpus Christi, porque la idea de esto era evangelizar a la gente, llevar a la gente a la fe y que las personas pudiesen apreciar más la Eucaristía. Con ello tenemos que decir que es la Eucaristía de todos los días, o especialmente la Eucaristía del domingo, por supuesto, ¿verdad? Donde la comunidad cristiana se acerca, escucha la palabra y se alimenta de Jesucristo, el pan vivo bajado del cielo. Ciertamente nacieron toda esta cantidad de danzas. Por ejemplo, me gusta recordar lo que se realiza el miércoles anterior a la fiesta del Corpus Christi aquí en la Villa de los Santos, que se llama el Cuarteo del Sol, ¿verdad? Que representa al demonio, al diablo, con los demonios, digamos, apoderándose del mundo, ¿no? Hacen una representación de que miden el sol y todo ello, pero en realidad representa la intención del demonio, que es el contrario de Dios, de apoderarse de la creación, de apoderarse del mundo entero, ¿verdad? Y ellos se lo reparten. Eso hace referencia a la Escritura porque Cristo mismo habla, por ejemplo, del demonio refiriéndose al príncipe de este mundo, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere hacer esta representación el día anterior al Corpus Christi? Pues recordar que existe el mal y que el mal está luchando contra Dios o quiere insultar a Dios o quiere echar a perder su creación, afectarnos principalmente a nosotros. Pero resulta que cuando llega el jueves y se celebra la Eucaristía acompañada de las danzas, o cuando los demonios en la entrada del templo piden permiso para poder entrar, se hace una referencia siempre a la superioridad de Dios, a la grandeza de Dios y al triunfo de Jesús que se sigue proclamando cada vez que se celebra la Eucaristía. Entonces, todo este conjunto tiene un solo sentido: proclamar el triunfo de Dios, y que si nosotros creemos en Cristo Jesús y nos alimentamos de la Eucaristía, nosotros también vamos participando de ese triunfo, porque esa batalla se va dando cada día en nuestra vida, cuando el mal también trata de apoderarse de nuestra mente, nuestro corazón, con lo que vamos viviendo todos los días. Entonces tenemos una herramienta valiosísima que es Jesucristo presente en la Eucaristía. Por lo tanto, todo el conjunto de danzas que tenemos aquí en la Villa de los Santos, que tenemos que cuidarlas, que tenemos que conservarlas, pero que tenemos que cuidar que mantengan ese enlace fundamental de ayudar a la comunidad, que de esta manera pueda siempre dirigir su mirada, su pensamiento a Jesús en la Eucaristía. Pero ese es el fundamento.
Hoy día seguimos celebrando la fiesta del Corpus Christi y hoy día seguimos proclamando a Jesús que está presente ahí, que ha triunfado. Lo podemos entender sea con estos elementos filosóficos, sea de elementos espirituales, de otros escritos de los santos, que hay tantos a través de los siglos que nos ayudan a profundizar en este misterio de la Eucaristía. Podemos recordar, por ejemplo, en las mismas épocas, en la Edad Media, cuando se trataba de promover cada vez más la fe, por ejemplo, los milagros eucarísticos, que hoy día han sido incluso analizados científicamente y no se les encuentra una explicación lógica. No hay otra manera que aceptar que son algo extraordinario, ¿verdad? Unas hostias que se han conservado a través de los siglos y no se han deteriorado. O, por ejemplo, uno de los más famosos, el de Bolsena, en donde se conservan unos coágulos de sangre y una hostia que se convirtieron en carne y que hoy día se analizan y se puede decir que aún conservan características de una carne, de una parte de un músculo del corazón que todavía está como si estuviese vivo, digamos, está como fresca, igual la sangre también, ¿no? Bueno, cosas extraordinarias, manifestaciones que Dios ha permitido para ayudar a las personas a no perder el norte, para no perder su fe en la Eucaristía. Recordemos que lo esencial es la fe en la presencia de Cristo en la Eucaristía. Ese es el centro de la fiesta del Corpus Christi, que ayudaría entonces a que los cristianos a lo largo de su vida, durante todo el año, pudiesen vivir con mayor profundidad, amor, este sacramento de la Eucaristía que siempre se nos ofrece. Así que bueno, una invitación a todos pues a apreciar la belleza de esta celebración, a apreciar la belleza de las tradiciones, de las danzas, pero nunca olvidar que todas ellas siempre nos van a llevar a la grandeza de Cristo Jesús, que está vivo y que está presente en la Eucaristía. Continuamos con más de las entrevistas. Ahora escucharemos el Corpus Christi en la línea del tiempo, como expresión cultural en la Villa de los Santos. Hablar de Corpus Christi en Panamá y sobre todo en la Villa de los Santos, debemos iniciar por identificar los orígenes. La religión católica estipula que Jesús en la última cena instituye la Eucaristía diciendo: este es mi cuerpo, este es mi sangre, y a partir de ahí el credo católico establece la adoración eucarística en todo el mundo. Para los años de 1200, en Lieja, Bélgica, Juliana de Montcornillon, una religiosa que adoraba a la Eucaristía, vio la luna con una mancha oscura y señalaba que esta adoración requería una fiesta, pero al estar la festividad de la celebración de la Eucaristía, Jueves Santo, cerca de Viernes Santo, era imposible. Entonces comienzan a crear que después de Pentecostés, después de la Santísima Trinidad, se establece la celebración de Corpus Christi, y es en los años de 1200 y algo en Bélgica cuando Juliana de Montcornillon comienza a celebrar Corpus Christi. Hubo actos a favor, actos en contra de esta adoración eucarística, y precisamente con que había algunas dudas de este misterio importante, ocurre lo que se denomina como el milagro de Bolsena. El milagro de Bolsena es que un cura emitía la Eucaristía, la misa ese día, y él era incrédulo de la comunión de la Eucaristía, y cuando levanta la hostia comienza a sangrar y le chorrea el caporal. Es cuando el Papa Urbano IV dice: tengo que hacer algo, y busca el caporal y se lo entrega. Precisamente el Papa Urbano IV establece la bula Transiturus, que determina la celebración de Corpus Christi en todo el mundo católico. Pero esa bula no fue tan bien desarrollada,
hasta que no se da el Concilio de Trento, cuando posteriormente pues ya se celebra Corpus Christi como algo de la Iglesia Católica formalmente. Estas celebraciones religiosas llegan a la América, pero el sistema de evangelización en la América era totalmente diferente, y podemos ver en las anotaciones más que todo de Fray de Benavente, conocido como Motolinía, en las Crónicas del Nuevo Mundo, donde él señala que prácticamente en 1529, imagínense, la capital de México fue conquistada en 1525, 4 años después ya existía Corpus Christi en Tlaxcala, México, y él nos describe en un documento que fue revisado por el historiador Pedro Enrique Ureña en el Teatro de la América Colonial. Él habla de que había procesión de Corpus Christi e iban detrás de la procesión oficios de indios. Vemos entonces la incorporación de los oficios de indios en el teatro colonial, en la adoración eucarística en América. Entonces él habla de que iban grupos de zapateros, hortelanos, grupos ya organizados. Vemos un tipo de procesión de Corpus Christi en México, y sin mencionar las que se daban en Perú también. Era una referencia interesante de cómo llega el Corpus Christi a la América. ¿Cómo llega el Corpus Christi a Panamá? Lógicamente por ese vínculo con México, con Perú, con el Nuevo Mundo, llega esta catequesis a Panamá y llega a la Villa de los Santos. ¿Qué encontramos en la Villa de los Santos? Encontramos un documento del año de 1773, antes de que la misma fachada del templo San Atanasio se hubiese rematado, que fue en 1778. Ya en 1773 en la Villa de los Santos se celebraba Corpus Christi, porque a través de los archivos parroquiales hemos encontrado referencias de celebraciones de Corpus Christi en 1773. Y bien, Corpus Christi en la Villa de los Santos ya existía como un elemento de la fe católica. Hemos leído y hemos visto que dentro del templo hacían representaciones, por ejemplo, de nacimiento, de la vida de Jesús, la vida de santos, la crucifixión. Y no solo en la villa quedan estos remanentes de esos momentos de catequización. Por ejemplo, tenemos la Epifanía, la visita de los reyes a Jesús niño, que en Macaracas queda este drama desde esa época, lo que tiene que ver con la crucifixión y la pasión de Cristo en Pecé, en la provincia de Herrera. Pero en Los Santos quedaron estos teatros coloniales en lo que es la representación del bien y del mal, la lucha constante de estos dos elementos a través de las diabladas, luego las ofrendas al Santísimo, los cantos, los gozos que se dieron en el interior de las iglesias. Cuando ya se dio la catequesis, estas representaciones ya no se daban en el interior de las iglesias, se daban muchas en el atrio. Y del atrio pasan a las plazas, y de las plazas pasan a la calle. ¿Qué sucede? Que lo institucional, lo religioso, se transcultura y forma parte entonces de la sabiduría popular. Comienza a generarse un elemento folclórico, un elemento cultural y podemos decir hasta popular. Nuestra siguiente entrevista: Corpus Christi, alfombras, tradiciones y arte. En la Villa de los Santos, una de las festividades que tiene mayor auge es el Corpus Christi. Esta tiene cabida
el jueves después de la celebración de la Santísima Trinidad. Dentro de la misma podemos ver diferentes elementos importantes que entornan a la festividad del Corpus. Dentro de estos elementos importantes podríamos centrarnos en la elaboración de alfombras. Las alfombras juegan un papel simbólico dentro de esta festividad y podríamos retomarnos a pasajes bíblicos como la entrada de Jesús a Jerusalén, cuando lo recibían con palmas de olivo, ¿no? La elaboración de alfombras en torno al parque tiene un simbolismo de ofrenda del pueblo cuando recibe al Señor, cuando sale a la calle. El Corpus, según lo establecido desde hace ya muchos siglos atrás, es el único día en que la Sagrada Eucaristía sale en procesión a la calle. Entonces, por ser un evento tan solemne, digamos que este simbolismo de las alfombras retoma una importancia de parte del pueblo que ofrenda al Señor o que recibe al Señor en las calles. La coordinación para la elaboración de estas alfombras depende de una ardua organización, incluso ya de un mes con antelación, ¿no? Los inicios, las alfombras tenían estructuras bastante simples, bastante asimétricas, y eran elaboradas con flores de la temporada y con acerrín, cascarilla, entre otros elementos naturales que se podían encontrar. Con el paso del tiempo, la adquisición evolutiva de la confección de estas alfombras se fue adquiriendo a través del pueblo y se empezaron a implementar nuevas técnicas, y en este caso como la sal pintada. Para realzar los diseños o para llevar un tipo de mensaje a través de cada alfombra. Los diseños son seleccionados dependiendo de la temática propiamente del año que sea elegido, o sean diseños en base a la celebración del Corpus Christi, ¿no? Entonces es importante que la temática sea una temática de índole religiosa, ¿verdad?, que lleve algún tipo de mensaje espiritual hacia las personas. Dentro de los pasos a seguir para poder confeccionar la alfombra que utilizamos, sería la selección del diseño que se va a elaborar en ese año, sería estipular el tamaño de la alfombra, ¿verdad?, en escala, para ver la cantidad de materiales que vamos a utilizar, y procedemos a hacer un bosquejo en escala mucho más grande. En este caso sería en papel manila, donde se iría desarrollando, y una vez terminado desarrollaríamos lo que es el día del Corpus en la madrugada, establecernos en la sección donde se va a desarrollar la alfombra y automáticamente empezar a elaborarlo. Un día antes se hace el proceso de teñir la sal con los colores que se han escogido. Se tiñe la sal, se dejan preparadas para poder entonces utilizarlo el día que se va a confeccionar la alfombra como tal. Se hace el delineado con tierra negra y se empieza a darle las tonalidades según los colores que se han sacado a través de la sal. Al terminar la alfombra, esperamos el gran momento, o sea, que termine la celebración eucarística para que el Señor pueda pasar por las alfombras. Este es el objetivo de la creación de las alfombras. Es un simbolismo vinculado a la celebración del Corpus Christi. La Universidad Especializada de las Américas cumple un papel fundamental en la confección de estas alfombras porque se vincula al hecho cultural de esta celebración, se vincula al hecho religioso, se vincula al hecho folclórico del pueblo de la Villa de los Santos.
Si hay algo importante que deberíamos de mantener es que la cultura, el folclore y la tradición están vinculados a los valores. Y la trascendencia generacional es importante porque es tomando un mensaje a nuestras nuevas generaciones. Entonces, ese relevo que queremos dar, eso que queremos transmitir siempre va a ir vinculado a valores. Entonces, lo importante es tratar de conservar este tipo de tradición que tenemos para que sigamos cultivando los valores. Y para concluir nuestras entrevistas, a continuación, máscaras, confección y significado. Las máscaras del Gran Diablo o Diablico Limpio, como se conoce en otras provincias, la técnica utilizada es igual que la máscara del Diablico Sucio, es igual que la máscara de Parrampán o Mojigangas. Primero se hace el molde de barro de arriera en una tabla, va uno enmarcando con sus manos, trabajándole el molde de la cara del demonio. Existen dos formas de confeccionar las máscaras. Están las máscaras tradicionales y las máscaras modernas. Las máscaras tradicionales, que se utiliza el barro y luego se va cubriendo las distintas capas con papel, tenemos que se llegan a tener hasta 7 capas de papel. Y lo que es la parte de los colmillos se trabaja con madera. La otra forma, la moderna, los cachos se le van haciendo los orificios a la misma máscara y se le van agregando elementos como el hielo seco y eso se va forrando. Luego entonces, cuando se seca, viene el proceso del secado, se utiliza el secado en horno y al quemarlas en horno, que es el proceso que se le dice, al meterlas en horno, los cachos, claro que el hielo seco se pierde inmediatamente y ya queda la forma del cacho en el papel. Esas son las más modernas, fuera de que entonces viene el proceso de la pintura. Entre la Villa de los Santos y Chitré nos divide un río, pero nos une un puente. Y la manifestación folclórica de ellos de Diablico Limpio y nosotros Gran Diablo, que es la misma danza, ellos allá, como las máscaras son zoomorfas, los conos o murrión que llevan aquí a la parte de atrás, la de ellos es en negro, forrado en negro, con espejitos, las cintas de colores y las flores de tembleques. La de la Villa de los Santos, los conos o murriones son en blanco, con espejitos, las cintas de colores y las flores de tembleques de pollera que se le adhieren a los conos o murriones. Es la diferencia que hay entre estos, los Diablicos Limpios y el Gran Diablo de la Villa de los Santos y de Chitré. Como docente de Udelas y como conocedor, conservador de las tradiciones de mi pueblo y del folclore, el mensaje es para nuestros jóvenes, nuestros niños, que conservemos nuestras tradiciones, porque un pueblo que olvida su folclore es un pueblo sin identidad. Con sumo beneplácito, culminamos este evento como homenaje a la legendaria tradición del Corpus Christi y a los portadores que han transmitido de generación en generación el patrimonio ancestral, expresado en danzas y rituales que reflejan la herencia raizal a un pasado glorioso que sella nuestra identidad cultural. Buenas noches.